Hola, buenas tardes. Nosotros somos el grupo número 2 y procederemos a desarrollar de manera audiovisual el trabajo práctico número 4 de la asignatura Física 2. El objetivo de la misma es estudiar la respuesta en frecuencia de un circuito RLC. Antes de comenzar con la parte práctica, daremos definiciones básicas para un mejor entendimiento de la misma. Principalmente, un circuito eléctrico es una interconexión de dos o más componentes a lo largo de una trayectoria cerrada. Dichos componentes pueden ser resistores, fuente de tensión, interruptores, capacitores o condensadores, conductores, entre otras cosas. Para comprender mejor, por ejemplo, al realizar un esquema eléctrico, una bombilla y una pila o batería pueden representar un resistor y una fuente de tensión respectivamente. Las mismas se encuentran conectadas mediante cables, los cuales previamente llamamos conductores. Particularmente en esta práctica estudiaremos los circuitos RLC. Son aquellos que poseen un generador de corriente alterna, una resistencia eléctrica, un inductor o bobina y un capacitor. Los mismos pueden configurarse en serie o en paralelo, basándonos en la interconexión de dichas componentes. Por ejemplo, este que vemos en la diapositiva está configurado en serie. Y por otro lado, la respuesta en frecuencia del circuito es el comportamiento natural del mismo ante la variación de la frecuencia de la señal, siendo la misma una variable del sistema. Nuestro proyecto se basa en la resonancia de un circuito RLC en serie, el cual está compuesto por un resistor, capacitor o condensador y un inductor. Cuando las oscilaciones de corriente eléctrica son lo más grandes posibles, el circuito va a entrar en resonancia. Para que esto suceda, la impedancia, que es lo que se opone al paso de la corriente, debe ser lo más pequeña posible, y esta disminución al más mínimo valor sirve en aplicaciones de sintonización. La frecuencia de resonancia f sub 0 es la frecuencia a la cual la impedancia equivalente de un circuito es puramente real, por lo cual la parte imaginaria es nula. La resonancia RLC en serie ocurre cuando las reactancias capacitiva e inductiva poseen la misma magnitud, pero se cancelan entre ellas. Nosotros vemos dicha igualdad entre la bobina y el condensador, porque cuando la bobina se está cargando de energía, el condensador se está descargando y viceversa. La reactancia capacitiva se expresa con el símbolo X sub C y es inversamente proporcional a omega y es alta a frecuencias bajas. Además, omega puede expresarse como 2pi por la frecuencia. Y la reactancia inductiva se expresa con la letra X sub L, es directamente proporcional a omega y es más alta a frecuencias altas. Bien, tenemos la impedancia, que es la relación o el cociente entre el fasor tensión y el fasor intensidad de corriente. Bien, tenemos impedancias reactivas para inductor y capacitor, tal como estamos viendo por la foto en las ecuaciones en Z sub L y en Z sub C. Entonces, como los valores de la tensión y de la intensidad dependen de la velocidad angular con la que gira el inducido del interior del generador, se le asigna un carácter vectorial a las magnitudes de tensión e intensidad, presentadas por medio del vector cuyos módulos son los valores eficaces de dichas magnitudes y que giran con una velocidad angular igual a la pulsación. Los valores instantáneos de la tensión y de la intensidad equivalen a la raíz cuadrada de 2 veces la proyección sobre el eje vertical de los vectores. Cuando un vector gira con una velocidad angular, se lo denomina fasor y esta es la forma de representarlo que se llama representación fasorial. Por otro lado, los fasores son magnitudes vectoriales. Las expresiones de los valores instantáneos de la tensión y de la intensidad se dan, como estamos viendo por la foto, por las ecuaciones E sobre T y I de T. Podemos fácilmente encontrar una analogía entre la resonancia eléctrica y mecánica al relacionar el comportamiento del circuito con el de un péndulo. Esto es así, ya que al agregarle el resistor al circuito es equivalente a agregarle la resistencia del aire al péndulo, para hacer que el mismo disipe energía y se detenga. A medida que el péndulo oscila, la fricción debido a la resistencia del aire genera que éste disipe energía y cada oscilación se vuelve más y más corta hasta que el péndulo se deja de mover. Nuestro circuito RLC va a mostrar el mismo comportamiento a medida que su corriente y su voltaje oscilen, ya que cada ciclo es un poco menor que el anterior. Esto ocurre debido a la energía que se pierde cuando la carga en movimiento calienta el resistor. Y tal como vemos en pantalla, finalmente tenemos un ejercicio que ya tenemos un circuito RLC con estos datos, tenemos 3 datos. Entonces se nos pide primero calcular la frecuencia, la calculamos mediante esta fórmula que tenemos acá arriba a la izquierda, reemplazamos los datos y llegamos al resultado de 1027,34, que es el único número no redondo que puse en la grilla. Bien, y de ahí sacamos la impedancia también. El cálculo de la impedancia es la raíz cuadrada
de la suma de la resistencia al cuadrado, que en este caso es 1, así que va a quedar 1, más la suma reactiva al cuadrado. Entonces la impedancia da 1 solamente cuando la frecuencia da 1027,34 y también vemos que la corriente queda en 24, bien, por el cálculo de arriba. Por último tenemos un gráfico aproximado, bien, tenemos la frecuencia por el eje X y la corriente sobre el eje Y, bien, vemos que es bastante aproximado, vemos que cuando la frecuencia es 1027,34 está muy cercano a lo que es 24, no se ve muy precisamente ahí, pero bueno, esto es un gráfico aproximado. Ahora vamos a ver algunas de las aplicaciones de un circuito RLC, las cuales son filtros de radiofrecuencias, aplicaciones de sintonización, calentadores de agua, congeladores y refrigeradores, lámpara de luz y circuitos osciladores. El circuito que estudiamos nosotros se aplica, por ejemplo, a la selección de las estaciones de radio AM en los receptores de radio. Ahora voy a dar nuestra conclusión sobre este proyecto. En lo personal nos sirvió para entender mejor y poder ver mediante un simulador el tema de circuitos en serie. Al realizar el ejercicio, el resultado de la frecuencia de resonancia fue de 1027,34 Hz. Con esto pudimos ver que el valor de la corriente que conseguimos fue máxima. También que en el circuito RLC la tensión y la corriente se encuentran en fase. Por ende, el capacitor se contrarresta o se anula. Además, pudimos ver y analizar con mayor profundidad algunas situaciones, como es el caso de que si la frecuencia de resonancia es mayor que la frecuencia, la corriente se adelanta respecto a la tensión y el circuito se denomina como circuito capacitivo. Y por otro lado, si la frecuencia de resonancia es menor que la frecuencia, la corriente se atrasa respecto a la tensión y el circuito se denomina como circuito inductivo. Por último, dejamos en pantalla el simulador utilizado para obtener los gráficos y los valores y a partir de este poder analizar el circuito.